Bueno, esta es una exposición que ya es una parte de una exposición grande que hice hará un año atrás en Santiago de Chile, en la Corporación Cultural de Las Condes, que fue aproximadamente unas 90 obras en varias salas. Y esta es una síntesis de aquello que se llamó materia urbana, ya que tiene una historia, digamos, una anécdota alrededor, que es que yo viví muchos años en el campo, donde hice una obra con unas especiales características, que tiene mucho que ver con el lugar, porque para mí es muy gravitante el entorno donde yo trabajo. Me trasladé a la ciudad inmediatamente, como en todas las ocasiones que me he trasladado de un punto a otro, a través de mi historia, ya larga, ¿ah? Tuvo una transformación en la ciudad. Entonces, ahí viene el asunto de la materia, que es una cosa que me ha perseguido durante toda mi vida, la materia, ¿ah? Y la relación con lo urbano. La pintura se soltó un poco más, se puso un poco más expresiva de frente a la tranquilidad del campo donde yo vivía. El fenómeno de los colores se alteraron un poco también, dado que yo trabajaba con elementos de la tierra, con colores propios de mi entorno. Y es un hecho que me ha perseguido durante toda mi vida, el fenómeno del cambio en relación al lugar donde yo trabajo y habito. Por eso esta exposición se llama Materia Urbana. A propósito de su larga historia, usted empezó desde muy chico preocupado por las bellas artes, ¿no? Sí. Sí, a los 14, 15 años, ya estando en el colegio, yo ya comencé con un extraño interés, ¿no? Porque esto no tiene mucha explicación. No sé si me lo he tratado de explicar yo siempre, pero no he encontrado explicación. No sé por qué uno se comienza a dedicar a esto, a ser monito y a tratar de decir algo a través de la imagen, ¿no? De la imagen visual. Y bueno, y ya después también tuve unas pequeñas incursiones en el teatro. En Ictus, ¿no? En Ictus, estuve en aquellos Ictus que eran más amateur de aquellos años. Sí, pero igual. Después, claro, hicimos algunas obras, yo participé en unas tres obras, y después comencé a ensayar a una obra con ellos también, por supuesto. Y ahí, en los primeros ensayos, me di cuenta que ya no era lo mío, ¿no? Y ya estaba yo pintando, estaba yendo a la Escuela de Bellas Artes, unos cursos de croquis en la tarde con Gracia Barrios. Y me di cuenta y nada, además en la algarabía del teatro, todo ese contacto que hay de los camarines y todo, a mí me entusiasmó la soledad de mi estudio, de mi taller. Y me fui a mi taller a trabajar. Y ahí ya definitivamente ya cogí este camino. O sea, ¿no se arrepiente de haberse retirado del teatro? No. Aunque he hecho algunas cosas después, ¿sí? Ah, ya. O sea, Sí, en algunas películas, he participado en 2 películas y hace unos 3 años atrás o 4 años atrás trabajé en una obra de Chekhov. Ah, ¿pero dónde? ¿Acá? ¿En Chile? No, en Chile. Ah. Sí. Me divierte mucho, me gusta, pero así en forma esporádica y sin ninguna trascendencia para mí, es una experiencia. ¿Y esto de haber estado en el cine tiene que ver con su hijo o no? ¿O aparte del tema de su hijo? No, mi hijo nunca ha querido que yo participe en sus películas. Ya. Pues dice que lo voy a mandonguear, que en fin. Claro, y después tiene razón, ¿eh? Porque siempre esa cosa que queda, no, esto hazlo así, bueno, entonces nada, no he querido nunca que... Bueno. No, es que yo tengo unos cuñados, hermanos de mi mujer, que han sido cineastas, 2 de ellos, y que han tenido bastante trayectoria, en un tiempo lo tuvieron hace años atrás, aquí en el mundo del cine chileno. Cuando hacen alguna película, me invitan. Ellos siempre me tienen un papelito, me dicen, tengo un papelito grande. Quizás es bueno recordar, antes de seguir con su entrevista, que su hijo, que es Theo Kurt,
ha ganado recientemente un premio en el Festival de Venecia, importante. En Venecia, uno ha ganado como 5 ya. Sí, pero en este caso porque además la obra, o sea, la película que él presenta tiene que ver con el sur de Chile, Con Magallanes. con Magallanes, claro. Claro, él estuvo aquí con 45 personas de todas partes del mundo, con actores y todo. Una odisea, realmente, en Tierra del Fuego. Sí, Tierra del Fuego. Y filmó una película que él se ganó en Venecia recientemente, ahora un mes atrás, el premio como el mejor director. Se ganó el premio de los críticos de cine internacionales. Se ganó después un premio en Los Ángeles. Y después se ganó un pequeño premio en Gijón y otro premio en Bielorrusia. El premio especial del jurado. Sí, la película ha sido un boom realmente. Volvamos a su vida, Sí. Patricio. Y cada vez que usted fue ya entrando más en la técnica, aprendiendo, el camino estaba hecho. Pero ¿qué pasaba en su familia? ¿Qué le dijeron cuando usted tomó esa línea por un lado el teatro y por otro lado las bellas artes? Bueno, siempre ha habido, yo vengo de un ambiente burgués y realmente era único en la familia, mi hermano era totalmente distinto a mí, y hubo un rechazo, evidentemente. Pero vuelvo a insistir, no sé, uno insiste, pero ¿por qué insiste? No sé. Extraño. Me pasó otro hecho también muy extraño en mi vida cuando me fui a vivir a Europa. Yo era profesor en la Escuela de Bellas Artes aquí, fui catedrático y un día recibí una invitación de exponer de la Fundación MEC en Cagnes-sur-Mer. Bueno, y fue bastante extraño que me llegara una invitación desde allá, pero en fin, me fui. Estuve 27 años allá. Me fui, pedí permiso un año sin sueldo de la universidad y después renuncié. Bueno, y no volví. Pero el problema es que cuando llegué allá con un tipo de pintura en Europa, me di cuenta que esa pintura, lo que yo hacía, no interesaba para nada. Primeramente era muy narrativa. Ahora en mi pintura no hay narración. No. Había toda una cosa mezclada con surrealismo, en fin. Y yo caí evidentemente en una crisis bastante fuerte en Europa y estuve 2 años pintando todos los días, pero sin poder pintar un cuadro. Y siempre me preguntaba, ¿y por qué yo insistía? Insistía, entraba a mi taller que tenía, vivía en Ibiza yo en aquel tiempo, en el Mediterráneo, una isla paradisíaca, en aquellos tiempos ahora se reformaban en una farándula, pero en aquel tiempo era un paraíso. Y todos los días me metía en un taller yo a fracasar, tratando de buscar, de sacarme todo lo que yo traía de la anécdota, de que la obra tiene que representar algo, decir algo de punto de vista entendible de lectura, etcétera, etcétera, y no entrar en este mundo de la imagen plástica en que yo estoy metido ahora, ¿no? Desde ya de muchísimos años. Pero eso siempre me llamaba. ¿Por qué yo todas las mañanas me levantaba a mi estudio a fracasar y a pintarrajear cuadros, a romperlos, en fin? Fue extraño eso, ¿no? ¿Y cómo salió de eso? Un día vi la luz, una pequeñita, en una esquina un cuadro, vi algo que me interesaba. Y de ahí se fue desarrollando, y seguí por ahí, por ese camino, y comencé a hacer una abstracción un tanto expresionista, ¿no? Con mucha materia, ya comienza a aparecer la materia, inmediatamente comienza a aparecer la materia. Antes, cuando los otros cuadros eran cuadros pulidos, yo ahora cuando veo la pintura un tanto sobada, realmente no es mi vida, ¿no? Y comienza a aparecer, el empaste grueso, en fin, todos estos elementos que se relacionan con la materia, ¿no? Y ahí, bueno, ha sido un camino larguísimo. Otra cosa que me llama ahora la atención, que esos cuadros que eran un tanto, que estaban cargados un poco de narración,
Yo prácticamente los quise borrar de mi historia. Pero hará un par de años atrás me hicieron un libro que se llamó Kurt, Vida y Obra. Un libro que resumía, que tenía prácticamente casi todo el trayecto mío. Y la gente que me hizo el libro, no que me ha exigido, pero he dicho, no, pero tú tienes aquí que allá. Y comencé a desempolvar una cantidad de fotos de aquella pintura. Y fíjate, extrañamente, no es que sea igual, tiene algo que, primeramente, las formas blancas. O sea, también es algo increíble, muy curioso, porque han pasado muchos años de aquello. Quizás 40 años puede ser, ¿eh? Bueno, y comenzaron a aparecer las formas, y hay dentro de esta narración también un problema muy formal. Y me congracié con ello. Y le muestro el libro, mucha gente me dice, oye, qué bien esto, qué bien. Y yo me quedo absolutamente sorprendido. ¿Y cómo te fue ya descubriendo tu camino? ¿Qué pasó ahí en Europa? Que estuviste mucho tiempo, como decías, más de 25 Bueno, años. en Europa la cosa es difícil. Primeramente, encontrar una galería que se interese por uno, que quiera trabajar con uno, algo que aquí poco se hace en Chile, es que las galerías trabajen en la difusión de uno, ¿eh? Preocupados eminentemente en la obra de uno, difundirla, llevarla, darla a conocer, qué sé yo. Y eso, de encontrar una galería, como digo, es muy difícil. Yo tuve la suerte de encontrar una galería que trabajé muchísimos años con ella, en Madrid. Después tuve una galería en Alemania que me difundió muchísimo mi obra, mucho. La galería alemana se llama Helmut Legar, el dueño, que todavía tengo un contacto con él. Está muy enfermo, pero en fin, es un amigo, querido amigo. Y a través de ellos yo comencé a ir a todas las ferias internacionales, Colonia, Basilea, FIAC de París, en fin, estuve siempre presente yo a través de ellos. Un camino largo y muy difícil, y un elemento fundamental en la historia de la historia de un pintor es el saber resistir. Porque esta profesión es realmente complicada, difícil, enfrentarse continuamente a uno mismo, a la entidad de uno, a la parte íntima de uno. Entonces, tiene mucho que ver la pintura con la madurez. Tú ves que no hay pintores como músicos a los 6 años, 4 años haciendo conciertos, o pintando grandes obras. Y dentro de esto, usted además creo que le dieron nacionalidad española, ¿no? Sí. El año 82. ¿Y por qué volvió a Chile? Eso es un fenómeno familiar, porque mi mujer es chilena, y ella, aunque le gustaba España y estaba en España, ella tiene un campo ahí en el Maule, a 17 kilómetros de Talca. Cuando se fue para allá usted... Claro, y ahí comenzó. Entonces yo un año recibí 2 o 3, creo que fueron 3 invitaciones a exponer a Sudamérica. Y entonces ella se colgó de eso y se vino un tiempo para acá, y al final estuve 2 años yendo y viniendo, y ella, toda mi familia, mis hijos aquí en Talca, cerca de Talca, y yo allá. Entonces, en un momento dado tuve que definir la situación y me vine. Había perdido todo contacto con Chile yo, todo. O sea, ya ni siquiera pasaporte tenía chileno, nada. Porque nunca había pensado volver yo. Pero en estas idas y venidas, que me iba al campo a pasar 1 mes, 2 meses, comencé a gustarme estar aquí. O sea, en el fondo uno nunca se va. Yo creo que sí. Nunca se termina yendo. Sí. ¿Y cómo ha sido recepcionado su obra? La obra... Sí, la obra que está haciendo ahora. Bueno, yo
Bien, yo tengo mi público, o sea, hay gente que le interesa mi obra y otros que seguramente no les interesa, bueno. Pero bien, yo no me puedo quejar, yo he sido un privilegiado en la vida. He vivido todo, he hecho todo en mi vida lo que he querido hacer, con esfuerzo, pero me ha gratificado mucho la pintura. Yo sin la pintura no sabría de qué hablar, ni sabría cómo estar en el mundo. Ella me ha estructurado, me da una forma de pensar, una mirada, incluso una inquietud y una madurez. Ella me ha hecho madurar. ¿Te ha sorprendido lo que está pasando este último tiempo acá en Chile? El Chile que nosotros llamamos 30-30. Vos, por Dios. Esto ha sido, bueno, para mí ha sido fantástico que haya sucedido, no de la manera que ha sucedido. Pero yo creo que a lo mejor lo que mucha gente opina de otra forma no hubiera sido posible. Porque ahora todo se puede hacer, pues. Ahora salen los miles de millones de dólares, sale un gobierno que oye a la gente. ¿Y por qué no se hizo todo antes? Antes que... Pero claro, es que eso me indigna, porque realmente antes no había dinero para todos los meses discutiendo el alza del salario mínimo, meses en el Parlamento por subir 2.000 y 3.000 pesos, ¿recuerdas? Y ahora suben 50.000 y ahora dicen, estaba oyendo que quieren subirlo a 500.000. Por favor. Bueno, y el abuso. El abuso continuo. Prácticamente en todas las cosas hay abuso. Se destapan, todos los días se destapan cosas. Y yo no sé cómo el gobierno hasta el momento no ha tenido capacidad para responder. ¿Y cómo has visto el rol de la pintura en estos cambios? Porque... Bueno, la pintura es lo primero que se resiente, porque nosotros vivimos de la pintura, vivimos de lo que hacemos, de nuestro trabajo, inmediatamente se paraliza el fenómeno del mercado. Se paraliza y vienen tiempos muy duros, muy duros para nosotros los pintores, o los escultores, toda la gente dedicada. No sé qué, porque evidentemente con este nivel de preocupación la gente pasa totalmente de la compra de arte, ¿no? Y hay mucha incertidumbre. Sí. Es un tema muy real. Sí. Y si tuvieras que hacer una obra tuya, tomando esto lo que está pasando en Chile, ¿qué materiales y qué más ocuparías? Porque ahí vamos a entrar de tus... Bueno, es que mira, el mundo aparecería en forma muy sutil, ¿no? Porque el fenómeno mío de la pintura mía tiene poco que ver con el entorno, aunque está influida por el entorno, por mi estado de ánimo. ¿Ah? Por eso el mismo el fenómeno del cambio de lugar de trabajo me altera, ¿no? Naturalmente que algo va a aparecer en esta nueva etapa que voy a iniciar ahora, que se unen dos cosas. Primeramente, que yo trabajo en un taller relativamente pequeño en Santiago y me cambio nuevamente al campo y a un taller que me acabo de construir inmenso, grande, inmenso. Bueno, eso ya para mí me da incluso hasta un poco de decir, ¿por qué te has hecho esta cosa que te va a exigir un esfuerzo personal que no sé de dónde voy a tener que sacarlo? ¿Entiendes? Entonces, al iniciar todo esto, con esa carga, más toda esta incertidumbre, ¿qué obra va a salir? No tengo idea. Pero realmente conscientemente así no debiese influirme, pero yo sé que la procesión va por dentro. Me imagino, ¿no? Sí, igual claro. Abstraerse, a pesar que es abstracto, pero nadie se puede abstraer de lo que está pasando. Por supuesto, claro. Y uno como artista es muy de un periodista
de lo que sucede. Sí, claro. Está intrínseco en todo el trabajo de uno. ¿Quisieras hablar un poco de tus obras? ¿Qué materiales ocupan en general? ¿Cómo? Mira, el material que yo ocupo es un material muy, muy pobre, de bajo costo. Utilizo pintura industrial de muy buena calidad, una pintura que está probada, que a la intemperie con sol y agua dura cientos de años. Y pinto sobre yute, que es los sacos de papa, que son muy difíciles de encontrar ahora, porque vienen todos ahora con material plástico, pero se suelen encontrar, son sudafricanos todos. Viene el comino, cosas así, vienen en el pistacho, vienen en estos sacos. Pero hay que ir a lugares muy precisos a encontrarlos. Y bueno, en realidad de bajo costo, que yo creo que lo valoro eso, le doy un valor especial a todos estos materiales tan pobres, ¿no? A ti te tocó, me parece haber leído, de que acá en Chile se te quemaron tus obras. Sí, Qué sí. terrible. Cuando yo llegué, hice esa exposición en el Bellas Artes que se llamó De la expresión, ¿cómo se llamó? Ya me voy a acordar. Del silencio a la expresión. Sí. La hice en el Museo Nacional de Bellas Artes. Terminó la exposición y me invitaron al Centro Cultural Borges de Buenos Aires a exponer la misma obra allá. Y me dieron unas salas muy, muy grandes en Buenos Aires. Saqué la obra del Museo de Bellas Artes y como tenía que esperar un tiempo, unos 3, 4 meses para llevar la obra a Buenos Aires, lo dejé en una fábrica que tenía uno de mis hermanos. Y de repente esta fábrica se prendió fuego. Y no quedó nada. Nada. Todo, una cantidad de cuadros, de esculturas, de obra que yo porque había venido recién de España. Había traído un contenedor de 12 metros de largo de obra. Y bueno, y ahí se me produjo, yo dije, aquí terminó todo esto. Voy a avisar a Buenos Aires que no hago la exposición, no tenía obra. Pero hay una cosa que siempre o sea, que no siempre me ha sucedido, pero que es una constante de que hubo una cantidad de pintores, eso era increíble, argentinos, que comenzaron a llamarme, a darme fuerza para que yo comenzara nuevamente a trabajar. Me decían, mira, yo aquí hablamos con el director del Centro Cultural Borges, que te cambie la fecha, unos 3, 4 meses, que te dé una sala un poquito más pequeña, en fin. Y me incitaron a seguir trabajando. Y me puse a trabajar. Hice la exposición y de ahí para adelante se inició otra época. Pero realmente fue muy notable. Uno, al perder la obra, como que se queda sin sombra. Se queda sin historia. Sin memoria. Claro. Para atrás ya como uno no existe. Porque esta es la historia de uno, ¿no? Patricio, me imagino que eres feliz con lo que estabas haciendo, ¿no? Con lo que hacía en aquel momento. Y ahora, Bueno, la felicidad tú sabes que son cositas de pequeños minutos, pues, o de segundos incluso. Pero sí, yo he sido un tipo, como te dije hace un rato, absolutamente privilegiado. Con mucho esfuerzo, vuelvo a repetirlo, pero he viajado, he conocido gente, he ido para allá, para acá, he expuesto yo he hecho más de 60 exposiciones individuales. ¿te volverías a Europa? De visita sí, pero ya no. No tengo tiempo en mi vida. Definitivamente este es mi mundo y me gusta aquí. Lo que yo quiero ahora, al iniciar esta nueva etapa que te contaba hace un instante atrás, que quiero redondear mi obra. Quiero sumergirme fuertemente en mi trabajo y redondear la obra porque uno tiene conciencia de cuándo más o menos irán a acabar las cosas, ¿no? Claro. ¿Y
por eso vuelves al silencio del campo. Exactamente, vuelvo al silencio del campo, a meterme muy, muy dentro de mí y a trabajar, porque en el campo si no te comen las hormigas. ¿Y has creado alguna escuela así como...? No, tengo seguidores, basta de que me dicen, oye, esto, incluso en España, mucha gente me dice, oye, que te están copiando. O sea, no, pero eso es una vanidad, yo siempre me he muerto la risa de eso. No, hay gente que evidentemente se puede influir, pero no es notorio, no. Y esto que tú haces, estos cuadros que tú presentas, ¿son para que la gente lo vea común y corriente o tienes que tener alguna preparación para esto? Mira, para llegar a emocionarse, porque no debemos entender ni la pintura no se entiende, no se siente, ¿no? Sí, para llegar a emocionarse del arte moderno, yo creo que hay que tener información y sensibilidad. Primeramente la información es la información de la historia del arte, cómo se ha producido esto, por qué se ha llegado a hacer esto y no se sigue pintando como Velázquez, tratando de ser Velázquez. ¿Me entiendes? Entonces, conociendo esto tú puedes llegar a comprender el fenómeno de esta aventura que se ha iniciado como posibilidad expresiva desde aquellos tiempos, del tiempo, digamos, lo que marca y lo que rompe este fenómeno es la invención de la fotografía. Eso es lo que es la gran crisis que se somete los pintores, los cuales los obliga a pensar en otras cosas relacionadas con la pintura. Porque la pintura antes tenía una utilización funcional. Era el único elemento que se reproducía, cómo se podía reproducir el entorno. Y al inventarse la fotografía, que era con esto una cámara, bueno, en aquel tiempo seguramente eran más complejas las cámaras, ¿no? Pero se podía lograr mucho más de lo que se lograba el más eximio pintor pintando a un rey. Entonces, desde aquel momento, los pintores tienen que comienzan a pensar en los valores intrínsecos de la pintura. O sea, ¿qué es lo que pasa con la pintura? ¿Qué es lo que es pintar? Y los elementos que se utilizan para pintar. Ahí nace el impresionismo, con el fenómeno del color, en relación a la luz, y para adelante, entonces, esto ha sido interminable. Y es un camino interminable. ¿Y la escultura? ¿La has dejado de lado? La escultura para mí fue el elemento más clarificador que yo tuve, porque me limpió la pintura. A trabajar con elementos físicos, me sacó todo lo superfluo que yo tenía como pintor, digamos, para llegar a la esencia de la imagen. Fue para mí la escultura ha sido muy importante. Y la escultura, porque la pintura tiene esa cosa, la facilidad del movimiento con la brocha, que se va llenando más de más cosas, y hay que tener más cuidado porque si no se nos emparentan cosas que a lo mejor no pertenecen al mundo de uno. Entonces, pero lo otro, esa cosa de trabajar con los hierros, con la madera, con las cosas, como te digo, físico, darle forma a un trozo de hierro, hay tanta síntesis en eso, ¿no? Del fenómeno de la forma, del borde, que constituye la forma, que me llevó a pensar la pintura de otra manera. Última pregunta, ¿por qué tus obras no tienen título? Porque, ¿cómo le podrías poner título a todo ese cuadro? Sí. Formas negras con blanco. Sería absolutamente descriptivo, ¿no? Porque muchos pintores abstractos ponen número 24, número esto. Yo no le pongo nada. Ahí están. Porque esto es esto, yo siempre digo. ¿Qué es lo que, me preguntó una vez hace tiempo un periodista, me dijo, ¿y qué es esto? Esto es esto. ¿Ah? Nada más que esto. Es una experiencia visual. Sí, claro. Y punto. Muy bien, Patricio, muchas gracias por tu gentileza de haber conversado hoy día. Gracias a ti.